mis hermanos, vamos a abrir en Romanos capítulo 3 y quiero leerles el versículo número 24, el libro de Romanos, el capítulo número 3, el versículo número 24. Ya se dio lectura en antes de todo este capítulo 3, pero vamos a leer este versículo 24. Dice allí la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a hablar en esta mañana sobre justificados gratuitamente por su gracia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han recibido algún regalo? Alcen la mano. ¿Cuántos han recibido regalos? Poquitos. El resto casi como que no ha recibido regalos. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez ha dado algún regalo? ¿Ha obsequiado? ¿Cuántos han dado regalo? Casi la mayoría. Más son los que dan que los que reciben. ¿Está bien eso, Dice la Biblia: bienaventurados los que dan. Es mejor dar que recibir. ¿Y qué tal si de pronto, o cómo ve usted, supongamos que de pronto alguien le diga: mira, ¿sabe qué? Por tu cumpleaños te voy a regalar esta moto. Y claro, usted, wow, viene un amigo y le dice: le regalo una moto. Y dice: wow, ¿no? Un regalo, una moto. Y qué sé yo, pasaron unos 6 meses y viene la persona que le regaló la moto y le dice: mira, ¿sabe qué? Quiero pedirte un favor. ¿Te acuerdas cuando te regalé la moto? Y sí. Lo que pasa es que yo la saqué a crédito, quise hacerte un regalo a ti por tu cumpleaños, porque eres chévere y está acá. Pero ¿sabe qué? No he podido pagar. Y parece que me van a quitar la moto. ¿Qué tal si tú puedes pagar el resto que me falta? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ve ese regalo? Ya no es regalo. No, pues no me hubiera regalado nada, pues. Me hubiera avisado. O sea, uno puede poner muchas objeciones, puede preguntarse: ¿pero qué le pasó a esta persona? Ya usted no ve aquello como un regalo. Le digo esto porque la carta de Romanos, los primeros 3, 4 capítulos, el apóstol Pablo lo que trata de enseñar a la gente es acerca de que la salvación que hemos recibido por Cristo Jesús ha sido, como dice el versículo. ¿Cómo ha sido? Según el versículo 24, que han sido justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente, por la gracia de Dios. Dice ahí, gratuitamente. Entonces, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que la salvación es gratis, totalmente, gratuitamente. No le cuesta al ser humano un centavo. Y ni siquiera Dios te va a decir: mira, ¿sabe qué? Si yo te regalé la salvación, está bien, pero tienes que hacerlo de acá. Tienes que hacerlo de acá. ¿Sabe qué? No fue total lo que yo pagué en la cruz. Tú tienes que pagar algo más. Como el ejemplo que le puse de que si alguien le regala algo y luego le dice: ayúdame a pagar. Y en este capítulo 3, lo que el apóstol Pablo va a enseñarnos acerca de esta salvación que es gratuitamente, lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, las preguntas que se le hacían al apóstol Pablo, que hacía la comunidad en Roma, y son preguntas que también hoy en día muchas personas se hacen y nos hacemos. Desde el versículo 1 al versículo número 8 hay 4 preguntas que el apóstol Pablo le da también las respuestas. Él está respondiendo allí mismo. Mientras se dicen las preguntas, están las respuestas. Y lo que empieza diciendo es: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aproveche la circuncisión? Pablo dice mucho. En todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Los judíos dicen, somos judíos, tenemos la salvación, somos salvos.
Pero además que nosotros tenemos a Cristo, tenemos algo más valioso, o que ellos decían que era más valioso, la ley y la circuncisión. Entonces ellos pensaban que el tener estas dos cosas aún lo hacía más valioso que el tener a Cristo. Y otros decían que es necesario tener la ley y tener la circuncisión en sus vidas, para que esos los selles completamente para la salvación, porque decían que eran hijos de la promesa. Pero el comportamiento de ellos era muy diferente. Las 4 preguntas que están allí, en estos versículos, tienen que ver con lo que nosotros a veces pensamos. Es decir, yo tengo mi religión, y por mi religión yo me voy al cielo. Yo tengo mi capacidad, o yo tengo esto de acá, qué sé yo, pensando en unas buenas obras, pensando en una religión, pensando a veces en la economía, pensando a veces aún si una persona es muy pobre. Dicen, tenemos esto y esto me lleva a mí a la salvación. Pero el comportamiento es totalmente diferente a lo que de pronto ellos creen. Y eso estaba pasando con estos hermanos de aquí. Ellos decían, esto de aquí me salva, pero el comportamiento era bastante diferente. Bueno, no vamos a ahondar en cada una de estas preguntas, porque más quiero hacerlo en el tercer punto, pero en el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnian o como algunos, cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Había el pensamiento de que Pablo supuestamente estaba enseñando de que los gentiles se salvan simplemente por poner la fe en Jesús. Y ellos decían, Pablo está equivocado. ¿Cómo es que un gentil, usted no sabe lo que hace un gentil, tan pagano, un hombre que se va y hace orgías en el templo pagano, un hombre que los gentiles son personas que comen lo que venga, como algunitos, no importa lo que venga, comamos, no importa. Y ellos decían que los gentiles estaban totalmente excluidos del reino de Dios, y para incluirse al reino de Dios tienen que aceptar la ley, tienen que circuncidarse y tienen que mejorar su comportamiento. ¿Cómo es que Dios los acepta así nomás? Entonces algunas personas decían, ese Pablo está equivocado, ese Pablo está enseñando mal, ese Pablo no está correcto lo que está diciendo, solamente porque confían en Jesús. Ya el gentil es salvo, ya el gentil es perdonado y ya Dios lo mira justo. Eso es difícil. Es el pensamiento que también hay en estos tiempos. Porque cuando una persona que, qué sé yo, ha sido una persona muy perversa, una persona, qué sé yo, que ha violado, que ha matado, una persona que, qué sé yo, se ha drogado y uno dice, es como la escoria de este mundo. Y de pronto se convierte al Señor y comienza a asistir a una iglesia. Y la gente dice, ¿y a este? ¿Será que Dios le perdona a este? Pero es que yo sé quién es este. Yo sé cómo ha vivido este y que Dios le haya perdonado. Entonces los judíos hacían esa misma pregunta. Y los hermanos creyentes en Roma se hacían esa pregunta. ¿Que Dios ha perdonado a este gentil? Difícil. Eso es imposible. Ese tiene que cambiar. O habían otros que decían, en cuanto a la justicia, algunos se creían como tan malos que decían, no, es que no creo que Dios me perdone, porque mi vida que he llevado es una vida tan mala, tan perversa. Entonces, eso le llevaba a las personas a decir, deje que un poquito cambie. Déjeme cambiar un poquito de esta vida mala que llevo. Esas son las mismas preguntas que a veces las personas se hacen. Es que Dios no me puede perdonar. Voy a tratar de limpiarme un poquito.
voy a tratar de mejorar mi vida un poquito y allí yo voy a seguir a Dios. ¿Sí ha escuchado eso? Tal vez usted piense de esa manera. O tenga amigos que cuando le predica, les enseña, piensen de esa manera. No es que mi vida es una vida desastrosa. Dios no me puede aceptar así. Voy a tratar de limpiarme un poquito, voy a tratar de hacer algo para limpiarme y ahí sí voy a la iglesia para que Dios me acepte. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos acepta tal como estamos. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Él nos está preguntando cómo está tu condición. Él sabe la condición nuestra. Él conoce la condición de cada persona en la tierra. Simplemente el Señor dice, el que viene a mí, el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Entonces, son preguntas que hacían. En segundo lugar, desde el versículo 9 al versículo 20 de este capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando acerca de una sentencia legal. O sea, cuando ya Pablo está hablando y está comunicando acerca de la justicia de Dios, de que el hombre se hace justo, el ser humano se hace justo delante de Dios por la salvación en Cristo, es totalmente justo. Pero si el ser humano quiere justificarse por otros medios, entonces el apóstol Pablo dice, bueno, veamos si el ser humano tiene la facilidad de justificarse por sus propios medios. Y comienza el versículo 9 en adelante a poner Pablo a enseñarles acerca de la realidad del ser humano. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya estamos acusando a judíos y a gentiles. Y dice allí que todos están ¿bajo qué? Pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. En otras palabras, no hay ni una persona que sea inocente. No hay una persona que sea inocente. ¿Por qué? ¿Cuándo es? El 28 de diciembre, ¿no? Se celebra el Día de los Inocentes. ¿Por qué se celebra el Día de los Inocentes? Porque a alguien se le ocurrió poner ese día ahí, ¿no? Como tantos días que hay que se celebran. Según algunos dicen que el Día de los Inocentes es porque Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Y que supuestamente fue en diciembre, porque fue el tiempo en que el 24 de diciembre que nació Jesús. Y el 28, dicen ellos, es posible que hayan mandado matar a todos los inocentes, a todos los niños, el rey Herodes. Entonces, por eso viene la tradición de que el Día de los Inocentes, ¿no? Y algunos por ahí todavía juegan al Día de los Inocentes, ¿no? Por ahí mucho más ahora que hay WhatsApp, mensaje, y cada uno pone una cosa, el Día de los Inocentes, caíste. Pero el Día de los Inocentes, la gente dice que el ser humano dice, no hay quien entienda, no hay justo, dice, no hay nadie que sea inocente. Todos han pecado. Nadie puede decir, yo no sabía. No sabía que eso era pecado. Todos sabemos de una u otra manera lo que es el pecado. Todos conocemos lo que es el pecado. La Biblia dice que desde que uno nace en el pecado y comienza a pecar. Nadie le enseña a pecar, pero peca porque es su naturaleza. La naturaleza del hombre en sí es una naturaleza que nos lleva a pecar. Entonces dice Pablo, no hay inocentes, no existe personas que sean inocentes, que digan yo nunca he cometido un pecado, nunca he hecho nada, he pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esta es una realidad del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, que no tiene a Dios, dice, no puede buscar a Dios. Y dicen muchas personas, no, es que voy a tratar de cambiar algo. Cuando yo cambie, ahí voy a buscar a Dios. No se puede, es difícil. Podrá cambiar en algo, qué sé yo, podrá dejar de tomar.
podrá dejar de ser mujeriego, podrá de ser un chismoso o una chismosa. Sí, bueno, podrá dejar ciertos hábitos pecaminosos, pero igual el pecado, el poder del pecado está en el ser humano. Y ese poder del pecado no sale simplemente por ser buena persona o por tener ciertos ejercicios que uno pueda realizar de buenas obras, de caridad y de psicología y muchas cosas. No se puede. Necesita un poder mayor a todas estas cosas que a veces nosotros ponemos. Entonces dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Usted conoce a personas así? No le mire, tranquilo. Así a veces nuestra vida, como lo está describiendo el apóstol Pablo aquí. Veneno, lenguas engañosas, la boca está llena de maldición y de amargura. Eso es la condición del ser humano sin Dios. Nuestro corazón es así, lleno de maldición y a veces lleno de amargura contra otras personas por lo que nos hicieron a nosotros. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero hago las cosas a lo que yo quiera hacerlo. No hay temor de Dios. Dice ese versículo, no hay temor. Dicen que creen en Dios, pero no hay temor delante de Él, porque dicen, yo soy así, así yo vivo, así yo quiero vivir. Nadie se mete en mi vida. Es vivir a la manera de uno mismo. Entonces no hay temor, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo dice, la ley vino y te mostró la clase de pecador que somos nosotros. Y de allí para adelante lo que no puede hacer la ley es justificar al ser humano. ¿Qué hace la ley? La ley está allí como para regular las acciones de nuestra vida. No nos salva. La ley no puede salvar al ser humano. Pero la ley estaba para regular las acciones de la vida de las personas. Y en tercer lugar, vemos aquí cómo Dios ha revelado para que el ser humano gratuitamente sea justificado. Y comienza el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y mire cómo se manifiesta. Dice, testificada, dando testimonio. ¿Cómo da testimonio? Y Pablo pone aquí la ley y los profetas. La ley y los profetas tienen que ver con todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a la justicia de los hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento? ¿Cómo alcanzaron la justicia las personas que vivieron en el Antiguo Testamento? ¿Alcanzaron su justicia por la ley, por la circuncisión, por las obras? ¿Cómo lo alcanzaron? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11. Ahí está la respuesta. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Vamos a ver cómo alcanzaron estas personas del Antiguo Testamento la justicia delante de Dios. A ver, dice allí, ¿por qué cosa? ¿Alguien tiene ahí la Biblia? Por la fe. Y aparece un nombre. ¿Cuál nombre? Abel. ¿Quién fue Abel? El hijo de Adán y Eva. Los primeros hombres que vivieron aquí en la tierra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Versículo número 5. Otro personaje.
Enoc. ¿Y qué se dice de Enoc? ¿Cómo recibió la justicia? Por la fe mismo. Por la fe Enoc fue trapuesto. Versículo 6, bueno, versículo número 7, otro personaje. Noé. ¿Y cómo recibió la justicia Noé? Por la fe. Y sigue hablando, versículo 8, otro personaje. Abraham. Y usted puede leer todo el capítulo 11 del Hebreos. Y aparecen todos los personajes del Antiguo Testamento. Y a todos los personajes del Antiguo Testamento le dice lo mismo. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Alcanzaron ellos o hicieron ellos? Por la fe. No por sus obras, no por la ley. Cuando estaba Abel, Abraham, Noé, Enoc, no había ley todavía. Pero por la fe alcanzaron. Por la fe ellos alcanzaron. Y Pablo dice aquí, testificaban, daban testimonio ellos. El Antiguo Testamento da testimonio de todos ellos que solamente por la fe alcanzaron la justicia delante de Dios. Y sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe, ahora dice, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El que tiene ley, también peca. El que no tiene ley, también peca. El que vive o el que nace en un hogar cristiano, peca. El que no nace en un hogar cristiano, peca. Todos pecamos. Nadie puede decir, no es que yo nací, por casito nací en la iglesia. Solamente porque ahí no había quien me atiende, si no yo hubiera nacido en la iglesia. Y por eso yo debo estar en el cielo. Porque desde que nací, a los 8 días me presentaron. Y de ahí para adelante luego me bauticé. Luego seguí todos los discipulados. Luego fui maestro de acá, fui maestro de allá. O sea, por todo esto yo merezco estar en el cielo. Dios dice, igual has pecado. Naciste en pecado, algún momento te rebelaste con alguien, desde pequeño está la rebelión del hombre, así que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y toda persona necesita la salvación, necesita ser justificado. Pero la justificación, dice el apóstol Pablo, no la vas a encontrar en ninguna cosas que el mundo ofrece, como religión, buenas obras, comportamiento, moralidad, riquezas, pobrezas, no las encuentra. Dice Pablo, solamente se justifica gratuitamente. Y en esta justificación, en esta revelación que el apóstol Pablo ya va a dar, aparecen las tres cosas, ¿no? La justificación, que es no tiene culpa. La palabra justificación, no tienes culpa. Eres justificado, no va a haber culpa en ti, gratuitamente. Segundo dice allí, mediante la redención. Utiliza esta palabra Pablo. Redención. Y esta es una palabra que ya viene del Antiguo Testamento. ¿Pero a qué se refiere esto? La redención. La redención tiene que ver con aquello de comprar y liberar. Comprar y liberar. Eso son las dos palabras que más se utiliza para la redención. Que Dios nos compra y nos liberta. Nos compra con su sangre, según el libro de Primera de Pedro. Hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Y también nos libera. ¿De qué nos libera? Del pecado, del poder del pecado. Ese poder del pecado que estaba en nosotros y aunque queríamos hacer algo bueno, no lo podíamos, porque ahí estaba el poder del pecado. Pero cuando Cristo nos redime, nos justifica, nos redime, nos libera del poder del pecado y ahora sí nos ayuda para ya no pecar o pecar menos. Y ya nos ayuda a vivir de una manera que a Él le agrade. Y eso tiene que ver con redención, que Dios nos compra y que para Él, en antes estábamos estudiando, y quiero leer este versículo de Jeremías 31,
31:20, el libro de Jeremías. Pero yo quiero leerles en la Reina Valera contemporánea. En esta versión dice algo que es muy interesante en cuanto a la redención, lo que Dios hace o cómo el Señor nos mira a nosotros cuando Él nos redime. Dice, pero Efraín, tú eres mi hijo más querido. Eres el niño en quien me complazco siempre que hablo de ti. Cuando Dios nos redime, cuando Él nos compra y Él nos da valor a nuestra vida, Él nos dice, pero tú eres mi hijo querido. Yo te doy valor a ti. Tú eres mi hijo. Yo te compré. ¿Usted sabe cuánto le vale lo que Cristo derramó en la cruz? La sangre que Él derramó. ¿Cuánto valor tiene? Tiene un alto valor. Es un sumo valor. Y a veces nosotros pensamos que eso como que no tiene mucho valor. Pero Él dice, yo te redimí, yo te compré. Y te compré pagando un alto valor, la sangre de mi Hijo Jesús. Eso tiene un alto valor. Y aquí cuando Jeremías le dice al pueblo, tú eres mi pueblo, Efraín. Efraín, el pueblo de Dios. Eres mi hijo más querido. Te aprecio, te quiero mucho. Porque en ti, dice Dios, en ti habita mi Hijo Jesús. Él dio su vida. Él murió. Él derramó su sangre. Y esa sangre para mí es tan valiosa. Y que si esa sangre, con esa sangre tú has sido comprado, tiene un alto valor. Eres mi hijo querido. Y así nosotros debemos entender esta verdad. Si el Señor nos salva gratuitamente, nos justifica, nos dice no tienes culpa, pero Él también nos rescata. Y ese rescate que el Señor hace en nuestra vida, esa redención, esa compra que Él nos hace, es de alto valor. Dios nos compró con su sangre preciosa. Eso vale mucho. Es decir, delante de Dios nosotros valemos mucho. De pronto, delante de la sociedad no podemos valer. De pronto la sociedad nos rechaza. De pronto nuestra familia nos rechaza. Nuestros amigos nos rechaza. Porque hoy en día está esa frase famosa en las escuelas mayormente, sobre el bullying, ¿no? Que a mi hijo le hacen bullying, que el de acá y acá, y hay muchas traumas por tantas cosas que aparecen. Pero uno debe entender que el Señor nos ha comprado a un alto valor, a un alto precio. Y el bullying viene siempre porque de pronto las personas no tienen cierta habilidad, o de pronto, qué sé yo, un niño a veces porque es muy gordo, otro porque es a veces muy flaco, otro porque es muy alto, el otro porque es muy pequeño, el otro porque es medio morenito, el otro porque es muy blanquito, el otro porque tiene el pelo parado, el otro porque no tiene pelo. Y por todo eso, la gente como que desprecia, menosprecia y comienza a quitarle valor al ser humano. Y entonces la sociedad va creciendo, los niños, adolescentes van creciendo como que no tienen valor. Porque, ay, es que, ¿por qué no fui más gordito? ¿O por qué no fui más flaquito? ¿O por qué no tuve más plata? Y siempre hay esas cuestiones. Nos cuestionamos. El niño se cuestiona, el adolescente se cuestiona, el joven se cuestiona y dice, yo no tengo valor. A nadie le importo. Nadie me para bola a mí. Pero cuando nosotros entendemos y cuando venimos a Cristo y cuando comprendemos que Dios me compró, que Él me liberó del poder del pecado, Él me compró, y cuando Él me dice, yo te compré con mi sangre, con la sangre de mi Hijo, al momento que yo te compré con la sangre de mi Hijo, tú eres de gran valor para mí, para Dios. Para Dios nosotros somos de gran valor, de gran estima. Y Dios así lo dice. Así lo muestra en su palabra. Tú eres mi hijo querido. Yo te amo a ti. Tú tienes un gran valor. Al momento que tienes a mi hijo, tú eres de gran estima para mí. Tienes gran valor para mí. De pronto para la sociedad no lo tengamos. A veces
hay mujeres que son menospreciadas por sus maridos y la menosprecian por todo. Bueno, debe saber que si usted tiene a Cristo, usted es de gran valor, de gran estima. El Señor le mira, Dios le mira, tú eres mi hija y tienes gran valor porque yo te amo, porque yo te salvé, yo te perdoné. Y Pablo dice, mediante esa redención, esa compra que yo hice, esa compra que me costó a mí mi sangre, dice Jesús. Entonces está la redención que el Señor nos compra y nos libera en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 25, Dios puso allí, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación. Recordemos la manera en que en el Antiguo Testamento ponían, ¿no? Venía un sacerdote, ponían la ovejita que usted llevaba, le derramaba la sangre y la ponían en el altar. Ahí estaba toda la sangre. Y esa sangre que estaba allí en el altar del holocausto, esa sangre era símbolo de que su pecado era cubierto. Esa sangre que se remojaba allí era la sangre cubierta. Ese animal era la propiciación para la culpa del pecado. Y Pablo utiliza esta misma imagen. Dice esa propiciación. Y esa propiciación tiene que ver con ese amor de Dios hacia el ser humano. Porque ya no era la sangre de un cordero, sino la sangre de Jesús. Jesús está allí, a quien Dios puso como propiciación por su amor, por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesús. Y allí está todo el amor de Dios para nuestras vidas. Y allí Pablo pone las tres cosas que son más importantes en esta revelación de esta salvación que hemos recibido gratis. Justificación, donde Dios te mira sin culpa. Redención, donde Dios te compra y te libera. Y la propiciación, donde Dios se pone por amor propio, por su amor propio, Él se pone allí en lugar de nosotros. Él se pone allí. Jesús se pone allí, en ese lugar, solamente por amor hacia nuestra vida. A pesar de todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que el apóstol Pablo dice, cómo éramos nosotros, nuestra realidad sin Dios, llena de pecado. Pero Dios, por puro amor, se puso allí en lugar de nosotros. Y Él allí nos perdona, Él nos limpia y para Él somos de alto valor. La gracia del Señor fue planeada por Dios allí en la cruz del Calvario. Y allí Él repara, en la cruz del Calvario, repara la culpabilidad del ser humano. Todos nosotros éramos culpables delante de Dios por el pecado. Pero allí en su muerte y en resurrección de Jesús, Él ya satisface, porque la propiciación tenía que ver con la satisfacción. Cuando estaba la sangre allí, en el altar del holocausto, Dios allí, Él como que se satisfacía de lo que usted había cometido y le decía al pueblo, les perdono, les cubro ese pecado. Y lo que hace el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en su muerte, dice que Él allí satisface a Dios de todas las demandas de la justicia. Porque la justicia de Dios hacia el ser humano por el pecado era su ira completa, alejarnos de Él. Pero como Cristo se puso allí, entonces Él satisface todas las demandas de la justicia de Dios. Entonces allí nosotros podemos estar tranquilos, muy tranquilos, al saber que Dios pudo hacerlo, pudo lograrlo a través de su Hijo Jesús. Y luego ya termina diciendo, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde va a quedar allí la jactancia? Ya nadie puede jactarse. Porque a veces nosotros nos jactamos, es que, pues yo sí, pues me merecí que Dios me salve por lo bonito que yo canto, por lo bonito que yo hago, por lo bonito que yo soy. Entonces a veces queremos nosotros, pensamos de que yo me justifico o que Dios me justifica a mí por lo que yo he hecho, por mi comportamiento. ¿Y dónde queda la jactancia ahí? Dice Pablo, ¿dónde queda? En ningún lugar. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la altivez en la salvación. No hay, porque todos
nos habíamos desviado, todos habíamos pecado y nadie podía salvarse por su comportamiento. Entonces no hay motivo para jactarse, para decir, yo sí estoy en el cielo porque sí me porté muy bien en la tierra. No, no hay la manera. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque confiamos en Jesús. Ponemos toda nuestra confianza solamente en nuestro Señor Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Cómo se justifica el hombre? Solamente por la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. De toda persona que está en pecado y que necesita el Salvador y que confía en Jesús para su salvación, cualquier persona es salva, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando Pablo dice confirmamos la ley, nos damos cuenta que por la ley todos éramos pecadores. Cuando Pablo dice confirmamos la ley, es así como cuando a usted le duele algo. Pensemos en que a usted le duele algo y no sabe, pero es un dolor. ¿A cuántos alguna vez les ha dado cálculo a los riñones? Los que hemos padecido, porque yo también un día padecí, de cálculo a los riñones, y yo no sabía qué era, porque uno no sabe qué es. Un dolor inmenso, un dolor que usted no sabe qué hacer. Y uno se va al hospital pues para ver qué le dicen, de dónde viene el dolor, por qué este dolor que no sé de dónde viene. Y yo me acuerdo cuando a mí me pasó eso, eran como las 10, 11 de la noche, vivía aquí en Lago Agrio, y me fui al hospital. Llegué al hospital con un dolor y justo me tocó ese día una enfermera practicante, creo, que no sabía cómo llenar ese allí. Oiga, por favor, después lo llena, hágame pasar allá, póngame algo, estoy que me muero. No, es que no podemos pasarlo hasta que no llene toda esta hoja, pero llénela rápido. Y claro, yo el dolor, y claro, uno cuando está con dolor uno no sabe qué hacer. Y la chica estaba ahí, no sabía qué poner, y le decía al otro doctor, ¿qué más pongo aquí? Y después que ya estaba toda la hoja llena, le dice, doctor, ya está llena, está mal esa hoja, tiene que llenar otra vez llena otra hoja. Y yo con el dolor ahí. Y claro, y así usted puede ver, usted llega a un hospital, a cualquier hospital público a veces, uno llega con un dolor y quieren que esté muerto para que lo atiendan. Eso vivimos, ¿no?, en nuestro país, con dolor. Bueno, uno sabe por dónde viene el dolor, por qué viene el dolor. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley es como el doctor que diagnostica, o es como un examen, diagnostica de dónde viene, cuál es el problema. Y cuando ya viene, te hacen examen, te haces pruebas, te hace todo, y dice, bueno, sabe que su dolor proviene de esto. Usted tiene cálculos y esto ahí. Uno ya sabe y le dan la receta y todo. Entonces, cuando dice la ley, confirmamos la ley es como ese diagnóstico que le hace ver al hombre el pecado. Y le dice, mira, tú has pecado, tienes un problema, has pecado en esto. Pero no he pecado mucho, pero igual has pecado. Y ese pecado te separa de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como cuando uno le pregunta al doctor, entonces, ¿qué hago, pues, doctor? Deme algo. Y entonces el doctor dice, tienes que hacer esto para tu dolor. Entonces Pablo dice, ¿cuál es el remedio entonces? ¿Cuál es el remedio? Si ya la ley me dice que he pecado, ¿cuál es el remedio? Y el remedio, dice Pablo, se llama Jesucristo. Él es el remedio. Cristo Jesús. Para todo tu pecado, cuanto haya cometido, ahí está Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley en toda nuestra vida? Es como ese diagnóstico de examen. Y cuando nos examinamos, de pronto pensamos en los 10 mandamientos. Fui un buen hijo, el 5.º mandamiento. Honré a mi papá y mi mamá. Nunca le desobedecí. Pensemos en el siguiente mandamiento. Nunca he matado, ni a un mosquito. No he matado a nadie. Nunca he adulterado. Nunca, de pronto si ya estás casado, nunca, fiel a una sola persona, toda la vida. Nunca codicié nada, nunca hice nada. Pero viene Jesús en el Nuevo Testamento y dice, pero alguna vez no pensaste
de pronto hacer algo? Solamente lo pensaste. Sí, pues eso cualquiera, uno puede pensar, pero es que en el pensar no está el pecado. El pecado está en hacerlo. Y dice Jesús, no. Si tú ya pensaste, ya pecaste. Estás jodido, en bancarrota. Eres culpable, totalmente. Pero solamente con pensar. Solo con pensar. Pensaste lo malo, quedaste destituido de la gloria de Dios. Porque ese es el examen. Eso es lo que hace la ley en toda la Biblia. Y luego el Señor dice, bueno, pero no está totalmente jodido. Puedes hacer algo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Pablo dice, justificados gratuitamente. Ven a Jesús. Si vienes a Jesús, Jesús te libera, te limpia y te capacita para ya no pecar. Eso hace Jesús. Eso es la salvación, esa es la justificación gratis que viene de parte de Dios. Y no podemos nosotros absolutamente pagar nada. Y ni siquiera Jesús te va a decir más adelante, mira, ¿sabe qué? No te perdoné totalmente todo. No. Tienes que hacer algo más. Eso nunca va a decir Dios en su palabra, sino que Él dice, yo te justifico gratis en el momento en que tú pones la fe en mí. Cuando tú confías en mí plenamente, en ese momento tú eres justificado, perdonado totalmente. Para eso vino Cristo. Para eso vino el Señor. Para limpiarnos, para justificarnos gratuitamente. ¿Cómo lo recibes? Solamente poniendo la fe en Jesús. No importa lo grave del pecado que haya cometido. O tal vez diga, no, es que yo no he cometido muchos pecados. Pero si no ponemos la fe en Jesús, en el Salvador, igualmente la ira de Dios estará ahí. Pero si ponemos la confianza en Jesús, bueno, el Señor nos limpia, nos perdona, nos justifica. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicar a los hermanos de Roma y nos comunica hoy en día a nosotros. Justificación gratis. Justificación gratis. Imagínense cuando usted lo diga, vienen a regalar, qué sé yo, comida. Viene una institución a regalar comidas. Y si eso se escucha, ¿qué hace la gente? Corre, ¿no? Supongamos que de pronto estén en pleno culto y digan, están ahorita regalando comida. Y alguien dijo, mira, ¿sabe que están regalando comida? ¿Qué hacen la gente? Se queda vacía la iglesia. Toditos se van a ver la comida, porque es un regalo. Y claro, y un regalo, pues uno quiere coger un regalo. Y peor si no tienes mucha comida, wow, de una. Después lo escucho al pastor ahí por el Facebook. Eso es un problema. Pero la salvación es gratis. Es gratis, y el Señor la ofrece gratis al ser humano. Pero ¿cuántas personas deciden coger ese regalo? Aceptarlo. Son pocas. Pocos. Es que decimos, yo quiero ese regalo, quiero ser justificado de ese terrible problema que se llama pecado. Y para eso vino el Señor, para darnos este regalo de la salvación, de justificarnos totalmente. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar al Señor. Dios nos ha salvado, si usted es salvo, si usted ya recibió gratuitamente la salvación. Dios nos ha salvado, pero para que nuestra vida sea una vida mejor, para que sea una vida que ahora sí le dé gloria al Señor, una vida totalmente diferente. Para eso el Señor nos ha salvado, para vivir totalmente diferente a nuestra vida antigua. Y si usted todavía no es salvo, bueno, dígale al Señor, yo quiero ese regalo. Señor, yo te recibo. Es gratis. Tener a Cristo en el corazón es totalmente gratis. El Señor lo ofrece. Hace 2000 años murió en la cruz y Él lo ofrece gratis. Si usted todavía no ha recibido el regalo de la salvación, si todavía usted no ha sido perdonado de su pecado, bueno, dígale al Señor. Ore al Señor y dígale al Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, limpia mi pecado. Señor, yo te recibo por la fe. Reconozco que yo he pecado, que he hecho lo malo.
Así sea un pecado que hayamos cometido en esta vida, por ese pecado seremos condenados. Y por eso confesemos al Señor y digámosles a Dios, perdóname Dios, límpiame de mi pecado. Gracias, oh Señor, porque tú eres el que nos perdona. Usted nos compró con la sangre preciosa. Ante tus ojos somos de gran estima. Y gracias, Señor, porque así usted lo dice, lo afirma en su palabra. Así, Señor, oh Dios, usted nos ve de gran valor, porque no ve en nuestra vida nuestros pecados, sino que ve ahora la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene un alto valor. Y muchas gracias, oh Dios. Ayúdanos, ayúdame a verme como tú me miras, con gran valor, a no sentirnos menospreciados, que no valemos, que no servimos, que no podemos hacer nada. Dios, usted nos compró, nos redimió. Ya no somos esclavos del pecado. Ya nuestra vida no está para vivir y esclavizarnos en el pecado. Tu palabra dice que ahora nosotros hemos sido libertados en Cristo Jesús para que vivamos una vida que te agrade a ti. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, ayúdanos a vivir para ti. Que esta justificación que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús, de una manera gratis, Señor oh Dios, la vivamos cada día en nuestra vida, pensando en ti, valorándonos como usted nos valora y también compartiéndola a otros que necesitan de ti. Ayúdenos, Señor. Cada día necesitamos de usted, de su gracia, de su misericordia. Gracias, Señor, porque ante tus ojos somos de gran estima por la redención en Cristo Jesús. Muchas gracias por todas esas promesas y todas esas verdades de tu palabra, que muchas veces nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar esa verdad de tu palabra. Y por eso a veces vivimos, Señor oh Dios, donde miramos como que usted no haya hecho nada en nuestra vida. Pero, oh Dios, enséñanos a ver cuánto valor tenemos, porque de ti viene ese valor. Y ayúdanos cada día en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en todo lo que realizamos. Ayúdanos cada día. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.